Lidiar con el hecho de que mi suegro falleció fue bastante difícil. Entonces, frente a mí, mi esposo Kanner dijo algo increíble y yo estaba tan sorprendida que me quedé paralizada. Vamos a divorciarnos. Obtuve la herencia, así que no te necesito, mi humano. Continuó expresando su descontento conmigo. No tienes idea de lo incómodo que he estado, quiero decir, esperaba a alguien emocionante porque era un partido hecho por papá, pero que aparezca alguien jugando como tú, qué decepción. Entonces, ¿por qué? ¿Te casaste conmigo? Podrías haber dicho simplemente decir que no. ¿No es obvio por ese dinero quién más se casaría con alguien como tú? No podía quedarme en silencio después de escuchar todo esto. Bien, aquí los papeles del divorcio. Decidí aceptar divorciarme de Kanner sin decirle ciertas cosas. Me arrepentiré más tarde. Soy Lily, tengo 42 años. Dirijo una empresa de ropa. Me casé con Kanner, que es 2 años menor que yo. Hace 2 años nuestro matrimonio comenzó a partir de una reunión concertada. Había estado haciendo negocios durante muchos años con el padre del presidente Jackson Kanner. Inicialmente, el presidente Jackson consideraba a Kanner como su sucesor, pero Kanner no tenía tales intenciones y no era particularmente bueno en su trabajo, por lo que pronto fue eliminado de la lista de candidatos a sucesor y trabajó en la empresa como empleado regular. Lo que me atrajo para Koune fue su naturaleza tranquila desde que era joven. Los que me rodeaban a menudo me decían que era meticuloso y serio. Me gustaba estudiar y a menudo me elogiaban por ello, pero por otro lado, a menudo también me evitaban por ser demasiado rígido. Las personas con las que he salido en el pasado me han dicho que no soy lo suficientemente encantador. Es como si estuviera saliendo con un jefe, no con una novia. Fue impactante cuando lo escuché, pero siempre pensé que tal vez hablaba demasiado en serio para que se rieran de mí. Ser inflexible era algo común. Siempre me ha costado hacer las cosas a medias y tiendo a quedar absorto en lo que me hago. Kanner parecía alguien de un mundo diferente. Ups, hoy era el día libre de la tienda en nuestra primera cita. Lo fui inmediatamente. Sorprendido por Kanner, me llevó a un restaurante que me recomendó, pero resultó que estaba cerrado ese día. Si fuera yo, habría entrado en pánico por una situación tan imprevista, pero Kanner era diferente. ¿Qué tal ese restaurante de allí?, dijo cambiando fácilmente de planes para alguien tan inadaptable como yo. Su respuesta me abrió los ojos. Pensé que estando con él podría volverme tan adaptable y espontáneo como él, así que decidí casarme con Kanner. Ahí para ti. Algunos me susurraban, incluso Jackson, quien sería mi suegro, no parecía muy entusiasmado. Me siento mal, como si estuviera empujando a mi hijo hacia ti. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó en ese entonces. Yo pensé que simplemente no entendían lo genial que es, pero recientemente comencé a pensar que tal vez tenían razón justo después de que nos casamos. ¿Por qué?, Kanner dijo casualmente. ¿Por qué trabajar cuando Lily está ganando? ¿Realmente lo necesito? Jackson y yo nos quedamos sin palabras ante esto, consternados. ¿Por qué dejaría la responsabilidad de ganar dinero únicamente a mí después de eso? A pesar de varios intentos de Jackson y yo para persuadirlo, de la mente de Kanner no cambió. ¿Por qué molestarme en trabajar cuando de todos modos no puedo ganar tanto como Lily? La declaración de Kanner de ser un marido ama de casa me hizo querer divorciarme de él justo después de casarnos. Si tuviera 20 años, podría haber pensado que lo era. Lindo, pero el hombre que hizo un berrinche frente a mí se acercaba a los 40, finalmente decidimos que él se encargara de las tareas domésticas. Los padres de Kanner se habían divorciado hace unos años. Aparentemente la madre de Kanner no era muy buena en las tareas domésticas, ella no podía. Al principio, Kanner no podía hacer ninguna tarea doméstica, pero después de enseñarlo pacientemente y elogiarlo finalmente logró hacerla. Sin embargo, los conceptos básicos, solo porque pudiera hacerlos no significaba que fuera particularmente bueno en ellos. Aún así parecía bastante satisfecho consigo mismo gracias a que yo cuidé la casa en la que Lily puede trabajar. Agradezco que hubiera algo un poco irritante en la mirada confiada en el rostro de Kanner. Pero no quería arruinar todo diciendo algo incorrecto. Sí. Estoy muy agradecido por tu ayuda, Kanner. Respondí forzando una sonrisa en mi rostro.
Un año después de nuestro matrimonio llegó un punto de inflexión. Jackson adoptó un hijo. El niño llamado Andy tenía 9 años. Un niño aparentemente ordinario. Jackson no es el tipo de persona que hace cosas sin sentido. ¿Por qué de repente adoptó a Andy? Le pregunté cuando estábamos solos. Es un secreto que dijo y me contó. Y Andy era hijo de uno de sus subordinados a quien adoraba como a su propio hijo. Jackson, que tenía estrechos vínculos familiares con los padres de Andy, lo cuidaba como a un nieto. Solo quería que fuera feliz. Recientemente, los padres de Andy habían muerto. En un accidente se habían casado en una especie de parcela, así que Andy no tenía parientes cercanos en quienes confiar. No sé si Andy estará feliz conmigo, pero si quiere quedarse yo quiero estar con él, por eso decidí adoptar. Él, sin la adopción, Andy habría tenido que ir a una instalación. Veo que se parece mucho a ti, Jackson Kanner, y no tengo hijos, lo que significa que tenemos un cierto grado de libertad. No dudes en pedir ayuda si la necesitas. Cualquier cosa. Jackson sonrió alegremente ante mis palabras. Después, afortunadamente él ocasionalmente confiaba en mí como le había ofrecido. Solo cuidaba de Andy las noches en las que Jackson no podía volver a casa debido al trabajo u otros compromisos inevitables. Al principio Andy estaba un poco nervioso, pero él pronto se encariñó conmigo. Debe ser un niño sociable o tal vez estaba tratando de encajar a su manera. Pensar en eso me hizo sentir indescriptible. Por otro lado, Kanner no estaba contento con esta situación, parecía que no era muy acogedor hacia mí. Andy, en primer lugar, que su padre adopte un niño desconocido puede ser confuso. Entendí que cuando traté de hablar con Kanner al respecto, sorprendentemente su preocupación se centró en un solo punto: adoptar un niño. ¿Qué está pensando? Mi parte de la herencia disminuirá ahora. Pensé que lo tendría todo para mí. No podía creer lo que oía. Kanner no tenía sentimientos complejos hacia Andy. Simplemente estaba preocupado porque su parte de la herencia disminuiría. Voy a hablar con papá sobre esto. No lo haré. De acuerdo, un día lo dije. Kanner fue a confrontar a su padre cuando regresó a casa después de un tiempo. Contrariamente a mis preocupaciones, estaba de muy buen humor al ver su cara alegre. Le pregunté con cautela cómo le fue. Oh, está bien. Mi parte no. El cambio realmente es eso, así que pensé que los niños adoptados tenían los mismos derechos de herencia que los hijos biológicos, pero Kanner explicó lo contrario, luciendo bastante satisfecho consigo mismo. Que papá haya hecho que Andy renuncie a sus derechos de herencia tiene sentido. Soy su único hijo después de todo. No podía creer eso. Jackson, que habló de Andy con tanto cariño, planearía no dejarle nada. Algo no se sentía bien. No estaba convencido, pero Kanner se sintió aliviado y dijo que es un alivio. Bueno, si Jackson lo dice, debe haber alguna razón detrás de esto. De todos modos, Jackson todavía está en la herencia de los años 60. No debería ser una preocupación por un tiempo. De hecho, parecía más probable que me divorciara de Kanner antes de que mi suegro falleciera. Estaba pensando en esto casualmente, pero lo que temía llegó mucho antes de lo esperado. Un año después, Jackson estuvo involucrado en un accidente y falleció. Nunca imaginé que tendría que despedirme de él tan pronto. Lo conocía desde hace más tiempo que Kanner. Era un hombre al que respetaba tanto profesional como personalmente. Después de escuchar la noticia, me sentí abrumado por el dolor. Y no podía dejar de llorar. Me obligué a superar los ojos pesados y el dolor de cabeza por llorar demasiado para prepararme para el funeral. El conferencista era el principal doliente, pero no parecía afligirse, solo parecía perdido en sus pensamientos. Tal vez la pérdida repentina de su padre fue demasiado impactante para que él lo entendiera en lugar de Koune. Tuve que hacerme cargo de los arreglos del funeral. Logré contener las lágrimas, aunque fue difícil. El funeral fue difícil para mí, pero ver a Andy llorando en silencio fue aún más difícil durante todo el proceso. Kanner no lo hizo. Derramó una sola lágrima, lo cual me pareció un poco extraño en lugar de afligido. Parecía inquieto, casi agitado. En algún momento después del funeral, la razón de su comportamiento quedó clara. «Kanner, ¿no estás actuando extraño?»,
¿No estás triste por la muerte de tu padre? Estaba preocupado. Kanner no llora, pero su respuesta fue inesperada. De dinero, ¿puedes adivinar cuánto es la herencia que tan terrible todo este tiempo desde antes del funeral hasta ahora? Kanner no había estado llorando a su padre en absoluto, solo estaba emocionado por la herencia. ¿Cómo pudiste pensar así? ¿En qué estás pensando? Por supuesto que estoy pensando en ello. Mi mamá y mi papá se divorciaron, así que ella no tiene derechos de herencia. Soy su único hijo biológico. Andy ha renunciado a su herencia, así que es todo mío. ¿Cómo no puedo estar emocionado? La cara de Kanner parecía como si estuviera a punto de hacerlo. Estalló en carcajadas, su expresión era tan relajada que casi no pude contener mi enojo. Parecía genuinamente feliz por el fallecimiento de su padre. No puedo creerlo, no tienes corazón, di lo que quieras. Quería irme en ese momento, pero antes de hacerlo. Había algo que tenía que decirle a Kanner, se trataba de que Andy ya no tenía a su padre. Le había pedido a Kanner que mantuviera a Andy temporalmente con nosotros, pero sin otros arreglos, Andy terminaría en una instalación. Había decidido que quería criar a Andy yo mismo sobre Andy, oh. Lo estás aceptando, por mí está bien. El fácil acuerdo de Kanner me sorprendió, pero continuó con una sonrisa porque cualquier cosa que decidas ya no me importa. Entonces Kanner levantó un trozo de papel hacia mí, era un papel verde. Formulario de divorcio, ¿por qué estoy confundido? Le pregunté a Kanner y él respondió con confianza, divorciémonos ahora que tengo la herencia. Ya no te necesito, mi cajero automático humano. Por un momento no pude entender lo que decía Kanner. Se acaba de referir, para mí, como un cajero automático y decir que ya no me necesitaban. ¿A qué te refieres? Cuando le pregunté de nuevo. Ya no necesito trabajar, no necesito mantenerte feliz, no más molestarme con las tediosas tareas domésticas. Oh, qué suerte tengo, con gestos exagerados. Kono expresó su alegría al verlo. Me sorprendió profundamente que la herencia fuera dinero debido a la muerte de su padre, pero él estaba actuando como si hubiera ganado la lotería. Lo había sentido antes, pero ahora estaba claro. Una suma grande. Tal vez Kanner simplemente se sintió abrumado por la riqueza repentina. Cálmate, Kanner, hablemos de esto primero. Puse mi mano en el hombro de Kanner, pero él rápidamente la sacudió y me gritó enojado, cállate, mujer tensa. Me casé contigo porque papá me presentaste y eras una directora ejecutiva. Siempre me he sentido asfixiada contigo. Ha sido difícil. Kanner continuó expresando su insatisfacción conmigo. ¿Sabes lo limitado que me sentí? Esperaba a alguien emocionante porque era una pareja hecha por papá, pero luego tú. Apareció tan simple y aburrido que decepción. Pudo simplemente haber rechazado el matrimonio arreglado. No lo obligué ni lo perseguí agresivamente, siendo retratado como la víctima fue injusto. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Podrías haber dicho simplemente que no. ¿No es obvio? Por el dinero. ¿Quién más se casaría con alguien como tú? Kono se rió de mí burlonamente, básicamente admitió que se casó conmigo por mi dinero y luego, como introducción, fue hace mucho tiempo, así que seré honesto. Kanner reveló un hecho impactante que tenía una cantidad significativa de deuda. ¿Sabes lo que dijo papá? Si me casara contigo y me dedicara a ti, él la pagaría a cambio, así que, por supuesto, tuve que casarme contigo, así que Kanner nunca me amó ni nada por el estilo, desde el principio simplemente se casó conmigo. Por el dinero. Bueno, no fue divertido, pero gracias a ti aquí estoy, gracias por ver a Koune reír groseramente. Tomé una decisión. Ya no necesito conocer a esa persona. Me tragué el último consejo que pensé en dar. Entonces comencé a llenar el formulario de divorcio sin dudarlo. Me sorprendió lo rápido y decidido que pude escribirle a Kanner, quien me había estado apurando para el divorcio. También me sorprendió un poco lo que decidiste divorciar. Bien, aquí están los papeles del divorcio después. Al terminar incluso sentí una sensación de logro. Con esto tú y yo somos extraños, no más conexiones. Sí, ahora somos libres, puedes vivir con ese niño y yo puedo divertirme con mujeres jóvenes. Kanner estaba extasiado por lo que vi de él, fue fiel. Durante el matrimonio nunca lo sospeché, pero en lo que respecta a eso,
estoy impresionado, pero si estás tan feliz deberías haberte divorciado antes, no pude evitarlo. Quería el dinero. Kanner metió descuidadamente los papeles del divorcio en su bolso y se fue apresuradamente. Nuestra casa, seguir viviendo en la casa que compartía con Kanner, me sentí mal. Decidí que era hora de empezar de nuevo y vender la casa. Idealmente quería vivir cerca de la casa de mis padres. Sería útil tanto para Andy como para mí. Andy tendría que hacerlo. Cambiar de escuela, pero estuvo de acuerdo y dijo que estaba bien, un poco triste, pero esto hizo que fuera más fácil buscar un nuevo lugar sin preocupaciones. Encontrar una propiedad fue un desafío, pero finalmente tomé una decisión. Los factores principales fueron la proximidad a la casa de mis padres y la conveniencia de la ubicación. Era costosa, pero considerando a Andy parecía perfecta. Andy estaba emocionado durante la visita a la casa y exclamó: «¡Wow! ¡Qué mansión!». La casa tenía mucho espacio e interiores intrincados. También hay mucho espacio de almacenamiento, lo cual ha sido motivo de preocupación. Sorprendentemente incluso tenía una piscina que no era necesaria para mí, pero Andy estaba entusiasmado con ella. Vaya, es increíble. Cualquier casa hubiera estado bien solo para mí, pero me alegré de verlo contento y por eso nos mudamos. Nos tomó algo de tiempo a ambos acostumbrarnos a la nueva lugar, pero gradualmente se convirtió en un refugio de paz en esa época. Recibí un mensaje de Kanner. Parecía desesperado diciendo: «Quiero reunirme y disculparme de inmediato». Tenía una buena idea de por qué de repente quería disculparse después de dejar a Andy con mi madre. Me dirigí al restaurante familiar que había especificado Kanner. Había llegado antes que yo y estaba sentado en un rincón. Buzz lucía pálido y al borde de las lágrimas. Lily se levantó tan pronto como me vio, pero lo miré con frialdad. «¿Qué quieres? Somos extraños. Ahora recuerda, no digas que en realidad papá estaría endeudado, así que lo que heredaste fue 1.100 millones. ¿No lo pagaste con eso?» «Bueno, eso es lo que las deudas son más que la herencia. Aparentemente las deudas excedieron los 1.100 millones de herencia». Kanner había heredado tanto el patrimonio como los pasivos, ahora estaba cargado de deudas. No sabía que yo también heredaría las deudas. Los hombros de Kanner se hundieron en la derrota. «Por favor, Lily, debes tener algunos ahorros, ¿cierto? Nos casamos una vez, ayuda». Kono estaba implorando con una sonrisa aduladora. «Si olvidó lo que había dicho después de burlarse de mí y llamarme a un cajero automático. Ahora espera ayuda. Es increíble. Incluso se atrevió a contactarme. Además, dijo que quería disculparse por teléfono, pero no lo ha hecho. Como si estuviera admitiendo que solo volvió a pedirme dinero porque lo necesitaba. Desafortunadamente no puedo cumplir con tus expectativas. No tengo dinero, que de ninguna manera eso es imposible. Sé que tu empresa está prosperando. Mentiroso es. Frustrante como te culpa yo por sus propios problemas. No estoy mintiendo, simplemente no tengo dinero para prestarte. Los cajeros automáticos no le prestan a nadie, especialmente cuando no hay posibilidad de recuperar el dinero». Kanner pareció recordar sus propias duras palabras antes de su. La cara muestra una pizca de vergüenza, pero aún así no se disculpó, mostrando un nivel extrañamente alto de orgullo. «¿Qué pasa contigo? Eres tan frío. No te importa lo que me pase. Somos extraños, pase lo que pase entre nosotros ya no es de nuestra incumbencia». «No fueron esas tus palabras». Es desconcertante cómo puede actuar como una víctima. «¿Qué tan insensible puede ser? Tiene alguna capacidad para olvidar, conseguir cualquier cosa que sea un inconveniente para él». Tal vez yo dije algo así, pero realmente no fue como me sentí. Nunca pensé que las cosas saldrían así. Kanner se inclinó en la mesa luciendo abatido. «Incluso pensé en un seguro de vida, pero el abogado dijo que no soy el beneficiario». «¿O de verdad?» Jaja, mi risa y la respuesta hizo que Koune me mirara con los ojos muy abiertos. «No me digas, Lily, papá te lo dejó a ti, no, a mí». «Entonces, ¿por qué te ríes?» «Simplemente sentí un poco de pena por ti. Con un seguro de vida, a diferencia de una herencia, no habrías tenido que aceptar sobre la deuda. De hecho, es por eso que Jackson hizo que Andy renunciara a la herencia. Le dejó algo a Andy de una manera diferente a través del seguro de vida. El beneficiario del seguro de vida de Jackson era Andy.
Es de lo único que querías hablar. Si es así, me voy. No hay nada que pueda hacer. Ser engañado otra vez, además ya no tenía dinero para darle a esa persona. Bueno, tengo a alguien importante esperándome en casa. Salí del restaurante familiar escuchando los gritos de desesperación de Connor detrás de mí, eran solo ruido para mí. Ahora necesitaba regresar rápidamente. Andy podría tener hambre o tal vez mi madre le dio algo de comer. Me apresuré hacia la estación. En cuanto a Connor, escuché que ha estado trabajando en varios trabajos a tiempo parcial para pagar sus deudas sin experiencia laboral ni motivación, parece que no pudo. Conseguí un puesto de tiempo completo en cualquier lugar. Una vez, de camino a una reunión, lo vi trabajando en una tienda de conveniencia. Parecía mayor y mucho más agotado que antes de que las consecuencias de vivir del dinero de otros finalmente lo hubieran alcanzado. No sentí ninguna simpatía por. Mientras tanto, Andy y yo estamos viviendo una vida pacífica recientemente, incluso comenzamos a discutir y pelear. Fue desalentador cuando Andy me ignoró después de una pelea, pero lo tomé como una señal de que se está abriendo a mí. Planeo estar allí para él.